El Noctilien. La ciudad subterránea de Himmler. En 1944, mientras la Segunda Guerra Mundial se encontraba en su punto más crítico, la maquinaria nazi seguía funcionando a toda marcha en busca de nuevas armas y tecnologías que pudieran cambiar el curso del conflicto. Sin embargo, mientras el mundo estaba enfocado en las batallas visibles en el frente, un oscuro proyecto en las profundidades de los Alpes estaba tomando forma, bajo la supervisión directa de Heinrich Himmler, líder de las SS. Se rumoraba que Himmler, obsesionado con el ocultismo y el misticismo, había mandado a construir una ciudad secreta bajo las montañas. No se trataba de un simple refugio o complejo subterráneo, sino de un espacio vasto, diseñado con propósitos desconocidos. Los rumores eran pocos, pero se tejían historias sobre una ciudad subterránea destinada a ser el centro del poder nazi en un futuro apocalíptico. El proyecto, conocido en los círculos más altos de la SS como Die Unterstadt, la ciudad subterránea, se mantenía en un absoluto secreto. Se decía que Himmler había mandado construir un refugio que no solo fuera capaz de proteger a los altos oficiales del Tercer Reich en caso de una derrota, sino también de contener lo que él consideraba las fuerzas ocultas de la naturaleza. Se hablaba de experimentos de todo tipo, desde tecnologías avanzadas hasta investigaciones en lo paranormal, con la intención de aprovechar conocimientos que trascendieran la ciencia convencional. Un pequeño equipo de ingenieros, arquitectos y científicos, bajo la supervisión de la SS, fue designado para cavar y construir una serie de túneles y habitaciones subterráneas en las profundidades de las montañas de los Alpes bávaros. Los informes de los trabajadores que participaron en la construcción eran vagos, pero algunos afirman que, durante la excavación, se encontraron estructuras subterráneas preexistentes, lo que levantó aún más las sospechas sobre el propósito del lugar. Los informes más detallados sobre los primeros días de la construcción surgieron años después, en 1947, cuando los aliados tomaron el control de algunas zonas de Alemania. Un soldado británico, cuyo nombre nunca fue revelado, aseguró haber sido parte de un equipo de exploración que ingresó a la base subterránea de Himmler durante la ocupación. Según su relato, lo primero que notaron fue el extraño diseño de los túneles. Las paredes no eran como las típicas construcciones de la época, sino que estaban adornadas con símbolos místicos y esotéricos, lo que levantó la curiosidad de los oficiales. El equipo de exploración también descubrió un complejo laboratorio oculto, donde se realizaban experimentos con materiales desconocidos. Las paredes del laboratorio estaban cubiertas por grandes diagramas geométricos y símbolos de culturas antiguas, como si los científicos estuvieran buscando una clave secreta para controlar las fuerzas cósmicas. Los experimentos parecían estar enfocados en la manipulación de la energía subterránea, además de estudios sobre la teletransportación y la alteración del espacio-tiempo. A pesar de que el soldado británico intentó hacer un informe más detallado, su equipo fue rápidamente evacuado, y todo el material fue confiscado por las fuerzas aliadas. Tras la caída de Berlín en 1945, los aliados comenzaron a desmantelar el Tercer Reich, pero algunos de los proyectos más secretos fueron cuidadosamente ocultados o destruidos. Die Unterstadt no fue la excepción. Mientras tanto, Himmler desapareció de la escena pública, y su obsesión con el ocultismo, las fuerzas paranormales y el esoterismo seguía alimentando las leyendas. Lo que muchos no sabían es que, en los años posteriores a la guerra, varios científicos alemanes y exmiembros de las SS comenzaron a ser relocalizados por los Estados Unidos, la Unión Soviética y otras potencias extranjeras. En secreto, científicos e ingenieros que habían trabajado en el proyecto de Himmler continuaron sus investigaciones en las sombras, lejos de los ojos del mundo. Operación Paperclip, como se conocería más tarde, permitió que muchos de estos individuos se integraran en proyectos secretos de tecnología avanzada. Fue en este contexto que surgió una serie de reportes clasificados que sugerían que la ciudad subterránea de Himmler había perdurado más allá de la guerra. En 1947, el gobierno estadounidense comenzó a recibir informes sobre extrañas señales que provenían de las profundidades de los Alpes.
Algunos oficiales militares comenzaron a sospechar que el trabajo de Himmler no solo involucraba tecnología avanzada, sino que también había tocado las fronteras de lo sobrenatural. Una de las teorías que se comenzó a difundir entre los círculos militares afirmaba que la ciudad subterránea no solo era un centro de investigación científica, sino también una puerta hacia dimensiones desconocidas. Según estos informes, Himmler había intentado conectar con otras realidades a través de rituales ocultos y dispositivos electromagnéticos construidos en las profundidades. Se hablaba de la utilización de energía cósmica proveniente de las líneas Ley o incluso de las energías del núcleo terrestre, lo que generaba una puerta dimensional capaz de alterar las leyes de la física. En 1953, un equipo de arqueólogos e historiadores, liderado por el Dr. A. Requaver, comenzó a investigar las leyendas en torno a la ciudad subterránea de Himmler. A lo largo de los años, había rumores persistentes sobre extraños sucesos y desapariciones en las zonas cercanas a los Alpes, justo donde se decía que había existido la base secreta. El Dr. Weber había dedicado su carrera a estudiar los rastros de las SS y sus experimentos en el campo del ocultismo. Con la ayuda de varios contactos en los servicios secretos, Weber organizó una expedición al corazón de las montañas. A medida que el equipo se acercaba al lugar señalado por los informes y testimonios, comenzaron a notar fenómenos extraños. A menudo, sus radios se interrumpían sin razón aparente y la brújula de su equipo se desorientaba. Unos días después de iniciar la expedición, el equipo de Weber encontró un gran túnel, parcialmente sellado, cubierto por vegetación y rocas. Al adentrarse en él, los investigadores encontraron un pasaje largo y recto, con misteriosos grabados en las paredes. Aunque no podían comprender los símbolos, la sensación de presencia y terror era innegable. Lo más inquietante fue lo que sucedió al final de ese pasaje. En el interior, el equipo halló una gran cámara subterránea, donde se encontraban los restos de una estructura monumental. Allí, los arqueólogos descubrieron restos de tecnología desconocida, incluidos dispositivos que parecían emanar energía y extraños artefactos de cristal. Algunos miembros del equipo comenzaron a experimentar alucinaciones, viendo sombras moverse y escuchando voces provenientes de las paredes. De inmediato, el Dr. Weber ordenó evacuar, pero al salir del complejo, se dieron cuenta de que algunos de los miembros del equipo habían desaparecido sin dejar rastro. Después de la misteriosa desaparición de varios miembros de su equipo, el Dr. A. Requaver se vio forzado a retirarse de su investigación sobre la ciudad subterránea. Durante semanas, intentó contactar con las autoridades locales, pero los informes que presentó fueron rápidamente desestimados como rumores infundados. En la comunidad académica y arqueológica, muchos consideraban que su equipo había caído víctima de algún tipo de accidente en las montañas o incluso de un ataque de animales salvajes. Sin embargo, Weber sabía que algo mucho más oscuro se encontraba tras los extraños sucesos que habían tenido lugar en el complejo subterráneo. A pesar de la presión para abandonar la investigación, Weber no pudo dejar de pensar en los artefactos que su equipo había encontrado en la cámara subterránea. Los extraños dispositivos de cristal, junto con los símbolos desconocidos grabados en las paredes, no eran simplemente reliquias de una época pasada. De hecho, los artefactos no parecían ser de origen humano. Las inscripciones y el diseño de los dispositivos sugerían un conocimiento avanzado que podría haber sido mucho más antiguo que cualquier tecnología humana conocida. En 1955, después de varios años de silencio, Weber regresó en secreto a las montañas de los Alpes, decidido a continuar con la investigación. Esta vez, sin embargo, no viajaría solo. Contrató a un pequeño grupo de especialistas en campos diversos, como la parapsicología, la física teórica y la arqueología esotérica, personas que estaban dispuestas a explorar más a fondo los secretos ocultos de la ciudad subterránea de Himmler. El grupo llegó al lugar exacto donde el Dr. Weber y su equipo original habían hecho el descubrimiento inicial. Al principio, el ambiente parecía tranquilo, pero la presencia de algo inexplicable y perturbador era palpable. Las montañas, que antes parecían ser solo un paisaje de belleza natural, ahora emanaban una sensación de opresión, como si las rocas y el aire mismo estuvieran impregnados con algo antiguo y peligroso.
Al ingresar nuevamente en el túnel sellado, el equipo comenzó a notar que algo había cambiado desde su última visita. Aunque las paredes seguían adornadas con los mismos símbolos esotéricos, algunos de los artefactos que habían encontrado anteriormente habían desaparecido. Había restos de energía aún presentes en el aire, una extraña vibración que parecía afectar a los aparatos de medición del equipo, como si el lugar estuviera alterado en su misma estructura física. Cuando llegaron a la cámara subterránea, se encontraron con una visión aún más inquietante. El dispositivo principal, un gigantesco artefacto de cristal con extrañas marcas en su superficie, que había sido dejado intacto en la visita anterior, ahora se encontraba activado. En su centro, algo que parecía una luz pulsante emanaba suavemente, y el aire alrededor de la cámara parecía moverse, como si la gravedad misma se hubiera desviado en ese punto específico. De repente, un zumbido profundo y bajo llenó la cámara, un sonido tan poderoso que resonaba en las cavidades del cráneo de cada miembro del equipo. La sensación de vértigo se apoderó de todos. Fue en ese momento cuando comenzaron a suceder las cosas más extrañas. Voces susurrantes comenzaron a escucharse a través de las paredes de la cámara, como si provenientes de una dimensión distinta, y los miembros del equipo comenzaron a experimentar alucinaciones compartidas. Algunos vieron sombras humanas moviéndose a través de las paredes, mientras otros afirmaron haber presenciado figuras sombrías de un pasado lejano, vestidos con uniformes de las SS, que caminaban por el interior de la cámara. Pero lo más impactante ocurrió cuando el Dr. Weber, que se encontraba cerca del artefacto, tocó accidentalmente uno de los cristales. Inmediatamente, una explosión de luz iluminó la habitación y un agudo grito colectivo llenó la sala. Cuando la luz se desvaneció, Weber ya no estaba. Solo quedó su equipo, desconcertado y aterrorizado. Un par de miembros afirmaron haber visto algo indescriptible en el momento de la explosión, una puerta dimensional que se había abierto en el centro de la cámara, una grieta en el espacio-tiempo que conectaba su mundo con algo más allá de la comprensión humana. La desaparición del Dr. Weber fue el punto de quiebre para el equipo de investigación. Aterrados por lo que acababan de presenciar, los sobrevivientes lograron salir del complejo subterráneo con gran dificultad. Tras la huida, la expedición fue cancelada de inmediato y los documentos y fotografías tomadas durante la exploración fueron confiscados. Sin embargo, lo que ocurrió después de la desaparición del Dr. Weber fue aún más perturbador. Los sobrevivientes del equipo experimentaron extraños sucesos al regresar a sus hogares. Muchos de ellos comenzaron a tener pesadillas recurrentes en las que se veían atrapados en el mismo túnel subterráneo, rodeados de sombras indistintas que los observaban con ojos vacíos. Algunos, los más vulnerables, comenzaron a tener flashbacks de eventos que no recordaban haber presenciado durante la expedición, como si sus mentes estuvieran siendo invadidas por imágenes de otro tiempo. Varios miembros del equipo intentaron contactar con autoridades científicas y militares para obtener respuestas, pero sus informes fueron desechados y sus testimonios descartados como paranoias. Sin embargo, algunos relatos filtrados a la prensa en los años posteriores indicaron que los gobiernos extranjeros habían comenzado a investigar la existencia de la ciudad subterránea de Himmler, bajo la sospecha de que el proyecto nazi no solo había sido un intento de crear un refugio en tiempos de guerra, sino que también tenía fines mucho más oscuros y peligrosos. Según estos informes, los dispositivos encontrados en la cámara subterránea podrían haber estado relacionados con investigaciones secretas sobre dimensiones alternas o incluso con tecnologías para el control mental. A lo largo de los años, algunos testigos aseguraron haber visto a miembros de la SS desaparecidos en los años 40 en lugares apartados de Europa, con una apariencia extrañamente rejuvenecida, como si el paso del tiempo no los hubiera tocado. Se rumorea que aquellos que entraron en contacto con la energía del artefacto subterráneo de Himmler no solo se habían perdido en el espacio físico, sino que también habían quedado atrapados en una dimensión paralela, condenados a vagar entre las fisuras del tiempo y el espacio. Hoy en día, la ubicación exacta de la ciudad subterránea de Himmler sigue siendo desconocida. Algunos creen que el complejo sigue existiendo, oculto en las profundidades de los Alpes, esperando ser descubierto nuevamente por aquellos que busquen desentrañar los secretos del pasado.
Los artefactos que el Dr. Weber y su equipo descubrieron han desaparecido de la vista pública, y muchos creen que fueron llevados a bases secretas en diferentes partes del mundo. El mito de la ciudad subterránea de Himmler sigue siendo uno de los misterios no resueltos de la Segunda Guerra Mundial. Los ecos de los experimentos nazis siguen resonando a través del tiempo, con la posibilidad de que, algún día, alguien vuelva a activar los artefactos y abra una puerta a lo desconocido, desatando fuerzas que podrían alterar no solo el pasado, sino también el futuro. En 1962, un equipo de científicos alemanes, exmiembros del proyecto de Himmler y agentes de la inteligencia soviética, comenzaron a investigar una serie de extraños sucesos reportados en las montañas de los Alpes. La teoría detrás de esta investigación era simple: las desapariciones y fenómenos extraños que habían ocurrido alrededor de la ciudad subterránea no podían ser ignorados más tiempo. Lo que había comenzado como un conjunto de leyendas urbanas entre los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial se estaba convirtiendo en una realidad palpable. La ciudad subterránea de Himmler no solo era un refugio, sino un punto de conexión con algo mucho más grande y peligroso. El equipo de investigación se dirigió nuevamente a las profundidades de las montañas bávaras con un enfoque mucho más metódico y tecnológico. Esta vez, el grupo incluía a ingenieros expertos en electromagnetismo, físicos cuánticos y parapsicólogos de renombre. Estaban convencidos de que la clave de los sucesos inexplicables residía en la interacción de energías desconocidas emanadas de los artefactos de cristal y la configuración geométrica de las cámaras subterráneas. Los primeros días de exploración transcurrieron sin incidentes, pero la atmósfera era notablemente densa. El aire parecía estar cargado de electricidad estática, y las frecuencias de radio en sus equipos de comunicación comenzaron a mostrar interferencias misteriosas. En su avance, descubrieron un nuevo túnel, uno que no había sido identificado en las expediciones anteriores. El pasaje estaba sellado con una puerta metálica decorada con símbolos antiguos que el equipo no pudo identificar de inmediato. Sin embargo, algo en la forma en que estaban dispuestas las marcas les resultaba inquietantemente familiar, como si las huellas de un antiguo ritual o conjuro estuvieran presentes. Cuando finalmente lograron abrir la puerta, el ambiente cambió. La cámara a la que dieron acceso estaba vacía, pero en el centro de la habitación se encontraba una estructura negra que parecía estar hecha de un material que no podían identificar. Su superficie reflejaba la luz de manera extraña, absorbiendo el brillo y creando sombras inquietantes alrededor. La estructura emitía un zumbido bajo, una vibración que todos sentían profundamente, como si estuviera resonando en sus propios huesos. El Dr. Friedrich Keller, un físico cuántico de renombre que formaba parte del equipo, fue el primero en acercarse al artefacto. Su intuición le decía que lo que estaba frente a él no solo era una tecnología avanzada, sino algo totalmente ajeno a la comprensión humana. Al tocar la estructura, algo cambió. Un destello de luz cegadora llenó la cámara, y los miembros del equipo comenzaron a experimentar visiones extrañas. Momentos del pasado y el futuro se entrelazaron, y cada uno de ellos fue testigo de eventos que nunca sucedieron, pero que parecían terriblemente reales. Uno de los miembros del equipo, el Dr. Helena Fisher, comenzó a gritar mientras veía una dimensión paralela tomar forma frente a sus ojos. Según su relato, en esta visión, una ciudad flotante, rodeada de torres oscuras y cielos distorsionados, se alzaba en un horizonte alienígena. En esa ciudad, extrañas criaturas parecían interactuar con seres humanos, llevándolos a través de portales de luz que desafiaban las leyes de la física. La visión terminó abruptamente, pero fue suficiente para que el equipo comprendiera que algo mucho más grande y peligroso estaba en juego. A medida que continuaron investigando, comenzaron a entender la conexión entre la ciudad subterránea y otras realidades. La ciudad no era solo un refugio o laboratorio, era un punto de convergencia entre dimensiones. La tecnología de Himmler había sido diseñada para atraer y manipular energías cósmicas, y la ciudad subterránea servía como un canal para conectar el mundo humano con fuerzas de otros planos. Sin embargo, lo más perturbador fue descubrir que estos experimentos no solo involucraban la creación de portales dimensionales, sino que también estaban dirigidos a explotar las fuerzas que se encontraban dentro de estos otros mundos.
El artefacto negro, que había activado el Dr. Keller, parecía ser el corazón del proyecto. Los informes indicaban que este dispositivo fue utilizado en las últimas fases del proyecto de Himmler, con el propósito de abrir una brecha temporal y espacial que permitiese a los nazis acceder a tecnologías avanzadas, o incluso para alterar la historia a su favor. Sin embargo, algo salió terriblemente mal. Al intentar manipular el artefacto de manera insostenible, Himmler y sus seguidores abrieron un portal inestable, lo que resultó en cataclismos temporales y la desaparición de aquellos que se encontraban cerca. Lo que el equipo de investigadores finalmente descubrió fue que la ciudad subterránea no había sido destruida, al contrario, había permanecido escondida en una burbuja temporal, atrapada en un ciclo constante que no solo alteraba el flujo del tiempo, sino que también deformaba la realidad a su alrededor. Las desapariciones y los eventos inexplicables que se habían documentado a lo largo de las décadas no eran accidentes, sino consecuencias directas de las manipulaciones dimensionales realizadas por Himmler y su equipo. Con cada nuevo hallazgo, el miedo crecía. A medida que los días pasaban, los miembros del equipo comenzaron a comportarse de manera extraña. Algunos de ellos reportaban sentir presencias invisibles acechándolos en los pasillos, mientras que otros afirmaban escuchar susurros provenientes de las paredes. Lo más perturbador era que varios comenzaron a desaparecer de manera similar a lo que ocurrió con el Dr. Weber años antes. Una noche, cuando el equipo se preparaba para abandonar la ciudad subterránea, la señal de radio que habían estado utilizando para comunicarse con el exterior desapareció por completo. A las 3 de la mañana, un extraño ruido se escuchó en toda la instalación, un zumbido creciente que provenía del artefacto, y entonces, los miembros restantes del equipo ya no pudieron ser localizados. La autoridad militar que llegó al lugar solo encontró el equipo de grabación intacto y varios informes escritos, pero el complejo de la ciudad subterránea estaba vacío, con sus puertas selladas nuevamente. No hubo señales de lucha, ni de un escape apresurado. Solo silencio. Sin embargo, las grabaciones dejadas atrás mostraron los últimos momentos del Dr. Keller, quien afirmaba haber visto, a través de un agujero en el espacio-tiempo, las sombras de los hombres de las SS aún vagando por la ciudad, atrapados en un ciclo de no muerte, condenados a repetir los mismos experimentos que una vez desataron el caos. Hoy, la ciudad subterránea de Himmler sigue siendo un misterio. Las autoridades que han investigado el sitio lo han cerrado al público y el acceso al área ha sido restringido por razones de seguridad nacional. Los artefactos que alguna vez estuvieron en las cámaras de la ciudad ahora se encuentran bajo estricta custodia en laboratorios secretos de diversas potencias, pero su funcionamiento sigue siendo un enigma. Se rumorea que el artefacto negro aún se encuentra activo, guardado en algún lugar en lo profundo de los Alpes, esperando a ser activado una vez más, y que aquellos que se atreven a explorar la ciudad no regresan como eran. Algunos creen que la ciudad subterránea fue el primer paso hacia un futuro distópico, donde las manipulaciones del tiempo y la realidad cambiarían el curso de la historia. Otros aseguran que lo que está encerrado en esas profundidades es mucho más peligroso que cualquier tecnología y que los ecos de las investigaciones de Himmler siguen perjudicando a quienes intentan desentrañar sus secretos. La ciudad subterránea de Himmler permanece en las sombras, esperando, y con ella, los ecos de un pasado que nunca terminó. El U-Boot maldito U-666, el submarino de los condenados. En la Segunda Guerra Mundial, los submarinos alemanes, conocidos como U-Boats, jugaron un papel fundamental en la guerra naval. Con sus rápidas maniobras y sigilosas incursiones, fueron una amenaza constante para las rutas de suministros aliadas. Sin embargo, entre todos estos submarinos, hubo uno cuya leyenda comenzó a crecer mucho después de que la guerra terminó. El U-666, apodado el submarino de los condenados, se convirtió en un mito oscuro que fue alimentado por las desapariciones inexplicables, los testimonios aterradores y la evidencia de sucesos más allá de la comprensión humana. La historia del U-666 comenzó en 1943, cuando fue comisionado por la Kriegsmarine alemana.
Era un submarino de tipo Beak, uno de los más poderosos de su clase, armado con torpedos y con la capacidad de sumergirse a grandes profundidades. A lo largo de los meses siguientes, el U-666 navegó con una impresionante efectividad, hundiendo varios barcos aliados y evitando la detección de la flota enemiga con gran destreza. Pero lo que parecía ser un submarino ejemplar pronto comenzó a mostrar señales de algo mucho más oscuro. El comandante Ernst Wagner, hombre respetado en la Kriegsmarine por su experiencia y destreza, estaba a cargo del U-666. Aunque su historial de combate lo hacía un líder consumado, su mentalidad fría y calculadora ocultaba una obsesión por lo desconocido que los demás no percibían. Durante una de sus misiones en el Atlántico Norte, cerca de las costas de Islandia, comenzó a experimentar algo extraño. Los hombres a bordo del U-666 informaron de sucesos inquietantes, los cuales inicialmente fueron desestimados como supersticiones propias de los marineros. El primer incidente ocurrió durante una noche de tormenta feroz. Cuando el U-666 estaba sumergido, el sonar detectó lo que parecía ser una misteriosa señal proveniente de una zona desconocida del océano. Según los informes, esta señal era inusualmente fuerte, algo que no podía explicarse con las tecnologías de la época. Algunos marineros pensaron que se trataba de una nave aliada en problemas, mientras que otros temían que fuera una señal de los aliados intentando rastrear los movimientos de la flota alemana. Pero lo más inquietante fue lo que ocurrió después. En una madrugada sin luna, mientras el submarino se desplazaba en las profundidades del océano, los sistemas eléctricos comenzaron a fallar de forma inexplicable. Las luces se apagaron, los instrumentos de navegación dejaron de funcionar y, lo más aterrador, una extraña niebla empezó a llenar las entrañas del U-666. La tripulación, atrapada en la oscuridad, no sabía si se encontraba bajo el agua o si el submarino había sido transportado a otro lugar. Fue entonces cuando comenzaron a escuchar extraños ruidos provenientes de lo más profundo del océano, como si algo los estuviera acechando. Durante los siguientes días, los incidentes aumentaron en frecuencia y gravedad. Los miembros de la tripulación afirmaron haber visto figuras sombrías en las paredes del submarino, y algunos incluso juraron haber sentido una presencia invisible a su alrededor. Un marinero, el teniente Klaus Richter, reportó haber oído voces susurrantes dentro de su camarote, voces que le hablaban en un idioma desconocido, un idioma que, según él, no pertenecía a ninguna lengua humana. La tensión aumentó rápidamente entre los hombres a bordo. Algunos de ellos comenzaron a enfermar, sufriendo delirios, fiebre alta y lo que parecían ser ataques de paranoia extrema. La tripulación empezó a temer que el submarino estuviera maldito, pero el comandante Wagner desestimó estas ideas, tratando de mantener la moral alta. Sin embargo, un día, el capitán se encontraba revisando los informes de los sensores y detectó algo aún más perturbador, un contacto en el sonar que no podía ser explicado. No era un barco, ni un submarino, ni siquiera algo que se pudiera rastrear con los métodos convencionales. Este contacto no estaba en ninguna de las rutas conocidas ni en ninguna de las áreas de patrullaje habituales. De alguna forma, parecía estar moviéndose a una velocidad imposible para las tecnologías de la época, o al menos eso pensaba Wagner. Era como si una entidad invisible estuviera acechando al U-666. Este contacto desconocido permaneció por semanas, y aunque Wagner intentó desesperadamente encontrar una solución científica para el fenómeno, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Los incidentes sobrenaturales continuaron. Un marinero desapareció sin dejar rastro, y aunque se realizó una búsqueda exhaustiva, su cuerpo nunca fue encontrado. Se sospechó que había sido víctima de una caída accidental en el mar, pero algunos creyeron que la entidad extraña había tomado su vida. A medida que los días pasaban, la tripulación del U-666 se veía más y más afectada por la desesperación y el miedo. En una madrugada particularmente tranquila, cuando el U-666 estaba sumergido a más de 300 metros de profundidad, la situación alcanzó su punto máximo de horror. En el sonar, se detectó un gran objeto de dimensiones masivas acercándose a toda velocidad. Era algo gigantesco,
algo que no se podía concebir con la lógica humana. El capitán Wagner, al intentar activar los sistemas de evasión, notó con horror que los controles de la nave parecían no responder. Era como si una fuerza externa estuviera manipulando el submarino. Lo que ocurrió a continuación nunca se ha podido confirmar con certeza. Según los testimonios de los pocos sobrevivientes, el U-666 fue envuelto por una oscuridad total. Los equipos de comunicación dejaron de funcionar y los instrumentos de navegación se apagaron de inmediato. En medio de la confusión, los hombres a bordo vieron luces extrañas en el fondo marino y lo que parecía una cresta gigantesca emergió del océano, desafiando toda lógica. Los sobrevivientes hablan de una entidad de proporciones colosales, una figura que parecía estar viva, pero también muerta. Algunos aseguran que era una gran sombra, mientras otros dicen que era una especie de monstruo marino salido de los relatos mitológicos. En la siguiente semana, la situación empeoró. Los hombres comenzaron a desaparecer uno por uno, y el comandante Wagner, desesperado, comenzó a perder la cordura. En su diario personal, escribió sobre una presencia oscura que controlaba el submarino, una fuerza que los arrastraba a las profundidades del océano, como si fuera una entidad demoníaca que no los dejaba escapar. Unos días después, el U-666 desapareció. No hubo señales de socorro, ni restos del submarino, ni de su tripulación. El U-666 y su tripulación fueron dados por desaparecidos, y su historia pasó a formar parte de las leyendas de la guerra, alimentadas por aquellos que aseguraban haber oído historias sobre el submarino de los condenados. A pesar de los esfuerzos de la Marina alemana y aliados por rastrear el paradero del U-666, nunca se halló rastro alguno. La desaparición del U-666 sigue siendo uno de los grandes misterios no resueltos de la Segunda Guerra Mundial, y muchos creen que el submarino y su tripulación fueron llevados a un lugar más allá de este mundo, donde la lógica y el tiempo dejan de existir. Otros sostienen que la maldición del submarino sigue viva, acechando a aquellos que se atrevan a investigar las profundidades del mar. La desaparición del U-666 en 1944 fue un enigma que desconcertó tanto a las fuerzas alemanas como a los aliados. Durante años, se especuló sobre el destino del submarino y su tripulación, pero nadie pudo ofrecer respuestas definitivas. Sin embargo, la leyenda del submarino de los condenados no solo sobrevivió, sino que se volvió más oscura con el tiempo. Aunque la guerra terminó y los archivos se sellaron, algunos eventos inexplicables ocurrieron en el Atlántico Norte que hicieron pensar a muchos que la historia del U-666 estaba lejos de haber acabado. A mediados de la década de 1950, un informe de inteligencia de la OTAN sorprendió a la comunidad internacional. Varios buques comerciales que navegaban por las mismas rutas que el U-666 había tomado en su última misión comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Los pescadores informaron de extrañas señales de sonar provenientes de áreas deshabitadas del océano. Los registros de los barcos desaparecidos indicaban que estas señales no eran del todo naturales y que su intensidad parecía incrementarse conforme los barcos se acercaban a ciertas coordenadas en el Atlántico. Lo más extraño ocurrió en 1957, cuando un despachador de la Marina Británica recibió una llamada de emergencia de un buque carguero cerca de la zona donde se había perdido el U-666. El capitán del buque, en un estado de pánico, reportó que su tripulación había visto extrañas luces bajo el agua. Según su testimonio, las luces parecían estar siguiendo su ruta a una velocidad inhumana, como si algo o alguien estuviera dirigiéndose hacia ellos desde las profundidades del océano. El capitán relató haber escuchado ruidos provenientes del mar, un zumbido cada vez más fuerte, hasta que la comunicación se cortó abruptamente. Esa misma noche, la flota británica envió una misión de rescate al lugar. Al llegar a la ubicación indicada, la sonda de sonar captó una señal de alta intensidad que no podía ser identificada. Esta señal provenía de una profundidad anómala, mucho más profunda de lo que los submarinos de la época eran capaces de alcanzar. Durante las siguientes semanas, los informes continuaron llegando desde la misma zona.
Algunas tripulaciones de barcos pesqueros afirmaron haber sido testigos de un submarino de forma irregular a gran profundidad, con luces extrañas en su casco, que emergía y luego desaparecía en un abrir y cerrar de ojos. En 1958, un grupo de investigadores marinos decidió embarcarse en una expedición para investigar la desaparición del U-666 y los fenómenos inexplicables que ocurrían en la misma área. Los científicos, liderados por el Dr. Aromaer, un experto en física marina, tenían la esperanza de descubrir lo que realmente había sucedido con el submarino y resolver los misterios que rodeaban el área. Sin embargo, lo que encontraron fue aún más aterrador de lo que esperaban. El Dr. Meyer y su equipo descendieron a las profundidades del océano con un submarino de exploración. Al llegar a la zona de desapariciones, comenzaron a registrar datos que desafiaban toda lógica. A medida que se acercaban a las coordenadas de la última ubicación conocida del U-666, los sensores comenzaron a fallar. Las luces del submarino se apagaron misteriosamente, los instrumentos de comunicación dejaron de funcionar y los movimientos del aparato se volvieron erráticos. Durante el descenso, el equipo de investigación fue testigo de una extraña distorsión en el espacio alrededor de ellos, un efecto visual que hizo que las profundidades del océano parecieran distorsionadas, como si estuvieran dentro de un vórtice que deformaba el tiempo y el espacio. Fue en ese momento cuando el Dr. Meyer, al revisar las imágenes en el sonar, detectó lo que parecía una gran estructura en el fondo marino. Era algo masivo, algo irregular, que no podía ser identificado. La señal parecía coincidir con la ubicación exacta del U-666. Lo que sucedió a continuación fue un giro inesperado en la historia del U-666. Al acercarse aún más a la estructura, el equipo de exploración vio cómo la imagen del sonar comenzó a cambiar ante sus ojos. Lo que parecía ser una ciudad sumergida, con grandes muros y torres oscuras, comenzó a materializarse de manera extraña. Sin embargo, el equipo no tenía el tiempo suficiente para analizarla detenidamente, ya que en ese mismo instante, el submarino de exploración fue golpeado por una fuerza invisible que los obligó a subir a toda velocidad hacia la superficie. En su regreso a la base, el Dr. Meyer y su equipo hicieron un informe detallado sobre los extraños fenómenos que habían observado. A pesar de las pruebas que tenían, las autoridades internacionales desestimaron sus hallazgos como una falsa alarma provocada por una interferencia magnética en el sonar. Sin embargo, los registros de esa expedición nunca fueron hechos públicos. La estructura extraña en el fondo marino, que los investigadores habían registrado en las profundidades, desapareció de los informes oficiales, como si fuera borrada de la memoria colectiva. Aunque la expedición fue clasificada como un fracaso, las historias sobre la zona maldita donde el U-666 desapareció siguieron alimentando la leyenda del submarino maldito. Durante años, los pescadores y marineros evitaban navegar por el área, temiendo lo que se encontraba en las profundidades. Las luces extrañas, los sonidos inexplicables y las desapariciones continuaban, pero nadie podía proporcionar una explicación científica convincente. La zona se convirtió en un punto de no retorno, y la presencia del U-666 seguía siendo un misterio sin resolver. En 1960, un nuevo incidente añadió más misterio al mito del U-666. Un submarino soviético que realizaba ejercicios en el Atlántico Norte, cerca de las mismas coordenadas, reportó haber detectado una señal de radio proveniente de una frecuencia desconocida, justo antes de perder contacto con la base. Los detalles de la desaparición nunca fueron completamente esclarecidos, pero algunos rumores indicaron que la señal que habían recibido coincidía con las mismas características de la frecuencia registrada por el U-666 años antes. El enigma del U-666 persistía, y cada vez más voces se unían a la teoría de que el submarino y su tripulación fueron absorbidos por algo más allá de este mundo, atrapados en un vórtice temporal o dimensional que los mantenía condenados a vagar para siempre en las profundidades del océano, arrastrados por una fuerza misteriosa e imparable. Pero lo más inquietante era que algunos decían que el U-666 no había desaparecido del todo.
que algo de su esencia seguía allí, esperando a que nuevos exploradores se acercaran a la zona. Algo que podría no ser tan fácil de comprender, algo más allá de la comprensión humana. Los relatos de desapariciones inexplicables y encuentros extraños en la zona del U-666 continuaron extendiéndose durante las décadas siguientes, pero en 1972, una nueva y sorprendente expedición científica se adentró en la mítica área del Atlántico Norte, determinada a desentrañar los secretos del U-666 para siempre. Esta vez, un grupo internacional de investigadores marinos, liderado por el Dr. Alexander Bauer, un experimentado oceanógrafo de renombre, decidió abordar el misterio del submarino de los condenados con la ayuda de tecnología avanzada que podría penetrar las profundidades sin precedentes. El objetivo de la expedición era claro: ubicar los restos del U-666, confirmar la existencia de la estructura submarina misteriosa y desvelar la naturaleza de las señales que se habían reportado desde que el submarino alemán desapareció. Para ello, el equipo utilizaría lo último en sonares de alta resolución y vehículos submarinos autónomos, ROV, con la esperanza de que, por fin, podrían encontrar respuestas definitivas. Tras semanas de exploración en las aguas turbulentas del Atlántico Norte, el equipo finalmente localizó un objeto masivo en el fondo marino, exactamente en las coordenadas que se habían reportado en los incidentes previos. Los sensores de sonar captaron una gran estructura metálica que se extendía por más de 100 metros, con formas irregulares que no coincidían con ningún tipo de construcción naval conocida. Era como si se tratara de un resto de una antigua nave que había sido desechada en las profundidades y olvidada por la historia. El Dr. Bauer y su equipo descendieron al fondo con un submarino de exploración. A medida que se acercaban a la estructura, comenzaron a notar que la sonda de sonar mostraba anomalías inusuales. Las señales eran erráticas, como si el metal mismo estuviera interfiriendo con las ondas. El equipo, sin embargo, continuó con su investigación, llegando finalmente a lo que parecía ser una enorme entrada o boca de un túnel en la base de la estructura. La entrada estaba sellada, cubierta por un conjunto de siluetas extrañas, casi como símbolos de advertencia. El equipo pronto comprendió que no se trataba de una construcción cualquiera. El ROV fue cuidadosamente enviado a través de la entrada, y lo que encontraron al otro lado dejó a los investigadores sin aliento. Ante ellos se desplegaba un laberinto de pasillos oscuros, de paredes curvas y adornadas con extraños grabados que parecían ser tanto rúnicos como geométricos, como si fueran escritos de un idioma desconocido. Las luces del submarino iluminaban brevemente las superficies, revelando más y más detalles aterradores. A medida que los vehículos de exploración avanzaban, el equipo observó que las paredes estaban cubiertas con lo que parecían ser restos óseos. No eran esqueletos humanos, pero sí fragmentos de huesos que parecían haberse fusionado con las paredes, dando la impresión de que algo había crecido de manera orgánica a partir de la estructura misma. Las imágenes fueron grabadas y las muestras fueron tomadas para análisis. Pero lo más perturbador fue lo que sucedió después. En uno de los pasillos, una frecuencia radiante comenzó a emitir una señal que hizo que todos los sistemas electrónicos del submarino comenzaran a fallar. Las luces parpadearon y el ROV perdió la conexión con el equipo, lo que obligó a los investigadores a retirar el equipo con prisa. Sin embargo, la frecuencia de la señal parecía resonar de alguna forma en las mentes de los tripulantes. Algunos de ellos informaron haber oído susurros en un idioma incomprensible, voces apagadas que parecían emergir de las paredes. Fue en ese momento que el Dr. Bauer tomó una decisión drástica, decidió intentar llegar a las profundidades de la estructura a través de las entradas laterales. Mientras tanto, el equipo en la superficie comenzó a recibir informes contradictorios de sus dispositivos. Algunos detectaron graves interferencias mientras otros afirmaban que los barcos cercanos comenzaban a registrar extrañas señales acústicas provenientes de las profundidades del océano. Los informes indicaban que, en la misma zona, varios barcos comerciales y pesqueros estaban siendo afectados por las mismas anomalías que habían ocurrido durante las desapariciones pasadas. El Dr. Bauer y su equipo decidieron continuar, ignorando los peligros.
Cuando finalmente llegaron al centro de la estructura submarina, lo que encontraron desafió su comprensión. En el corazón de la construcción, dentro de una gran cámara, había un objeto gigante y semiesférico que emitía una luz intermitente en tonos de azul profundo. La forma de este artefacto era tan extraña que ninguno de los investigadores podía describirla adecuadamente. Parecía ser una mezcla de tecnología avanzada y algo que trascendía las leyes de la física. Lo más inquietante fue el patrón en el que el artefacto estaba dispuesto. A su alrededor, los huesos y fragmentos de restos humanos formaban un círculo perfecto, como si estuvieran siendo protegidos por la estructura misma. Los investigadores comenzaron a tomar muestras de los materiales, pero justo antes de hacerlo, una serie de luces brillantes comenzaron a parpadear en el interior de la cámara. Los gritos de pánico comenzaron a escucharse entre el equipo, cuando de repente, una fuerza invisible parecía estar arrastrando a los miembros hacia el artefacto. A medida que la cámara se iluminaba con la luz intensa, los investigadores experimentaron una sensación de desorientación. Algunos aseguraron haber visto sombras moviéndose rápidamente, mientras que otros sintieron como si la realidad misma estuviera distorsionándose a su alrededor. Fue en ese instante cuando el Dr. Bauer y su equipo decidieron retirarse a toda prisa, pero uno de los miembros de la expedición, el Dr. Marcus Haller, desapareció sin dejar rastro, arrastrado por una fuerza que no pudieron comprender. El equipo, aterrorizado, logró regresar a la superficie, donde el Dr. Bauer intentó dar explicaciones, pero las grabaciones y los informes fueron confiscados por las autoridades internacionales. Los detalles del hallazgo fueron borrados de los registros oficiales y la expedición fue considerada un fracaso total. Lo que realmente ocurrió en el fondo del océano y que estaba sucediendo con el U-666 nunca se reveló al público. Sin embargo, la zona del U-666 sigue siendo tabú para la mayoría de los exploradores marinos. Los rumores sobre luces extrañas y desapariciones inexplicables continúan circulando, mientras que algunos, como los sobrevivientes de la expedición de 1972, siguen afirmando que la presencia del U-666, junto con sus secretos oscuros, no ha sido olvidada. Según ellos, el submarino de los condenados sigue existiendo en algún lugar del fondo marino, atrapado en una dimensión diferente, esperando para arrastrar a los curiosos hacia su abismo sin fin. El soldado nazi que no moría. En el otoño de 1942, los frentes de batalla en el este de Europa se encontraban envueltos en una vorágine de sufrimiento. La batalla de Stalingrado estaba en su punto más álgido, y las fuerzas alemanas se veían atrapadas en una guerra de desgaste contra el implacable Ejército Rojo. Entre los soldados, las historias de heroísmo y sacrificio se tejían a diario, y no era raro que alguno de ellos se ganara un reconocimiento póstumo tras una muerte heroica. Sin embargo, en medio de la masacre, hubo una historia que desafiaría toda lógica, la del soldado alemán que no moría. El nombre del soldado era Friedrich Bauer, un joven de 21 años que, según los registros de su unidad, había sido dado por muerto durante los primeros días del cerco de Stalingrado. En una carta enviada a su madre en Berlín, su comandante reportó que Bauer había caído mientras luchaba en el sector sur de la ciudad, durante uno de los combates más sangrientos de la ofensiva alemana. La carta relataba que había sido alcanzado por un disparo de francotirador en la cabeza y que su cuerpo había sido recuperado por sus compañeros para ser enterrado rápidamente en una fosa común. Con la ciudad envuelta en el caos y las líneas de suministro cortadas, poco se pudo hacer para rendirle homenaje de manera adecuada, pero la noticia de su muerte se extendió rápidamente a lo largo de su batallón y más allá. Sin embargo, lo que ocurrió después desafió toda lógica. En los meses que siguieron a la batalla, se reportaron varias apariciones de un soldado que coincidía con la descripción de Bauer. Este hombre, que parecía no haber envejecido ni sufrido daño alguno, aparecía en diversas batallas del frente oriental, luchando junto a las fuerzas alemanas sin mostrar signos de heridas graves. En el invierno de 1943, durante un ataque a la ciudad de Kursk, varios soldados alemanes afirmaron haber visto a Bauer luchando ferozmente en una trinchera. Para sorpresa de todos, el soldado parecía ser capaz de recibir impactos sin caer.
Un soldado soviético relató más tarde que, durante un enfrentamiento, vio a Bauer recibir un disparo en el pecho, solo para ver cómo el hombre se levantaba de inmediato y continuaba combatiendo, como si nada hubiera sucedido. Las apariciones del soldado continuaron durante los años siguientes y aunque las autoridades alemanas nunca prestaron mucha atención a las historias que circulaban sobre un soldado inmortal, los rumores sobre Bauer comenzaron a extenderse por todo el frente oriental. Sin embargo, fue durante la ofensiva final alemana en 1945, ya cerca del fin de la guerra, cuando las sospechas sobre la naturaleza de este soldado alcanzaron su punto más alto. En los primeros días de abril de 1945, las fuerzas alemanas se encontraban atrapadas en una lucha desesperada mientras se retiraban hacia Berlín. En una de las últimas batallas libradas en el sector occidental del frente, cerca de la ciudad de Cottbus, los soldados alemanes comenzaron a notar algo extraño. En el campo de batalla, entre la confusión y el caos, varios miembros del batallón juraron haber visto al soldado Bauer nuevamente. Esta vez, estaba luchando junto a un pequeño grupo de soldados alemanes que, aunque ya fatigados y heridos, parecían ser inexplicablemente liderados por un hombre que no parecía sentir el cansancio ni la desesperación que los demás sufrían. Lo más sorprendente ocurrió cuando, en el fragor de la batalla, el soldado Bauer fue alcanzado por una explosión cercana que lo lanzó al suelo, aparentemente muerto. Sin embargo, a pesar de la brutalidad de la explosión, el cuerpo de Bauer no quedó desmembrado ni gravemente dañado. En lugar de quedar sin vida, el soldado se levantó una vez más y continuó luchando. Los soldados que lo rodeaban no podían creer lo que estaban presenciando. Algunos de ellos afirmaron haber visto cómo las heridas de Bauer se sellaban milagrosamente, sin rastro de sangre ni dolor. A lo largo de esa semana, varios informes sobre la presencia de Bauer en el frente comenzaron a llegar a las autoridades alemanas. Los oficiales, preocupados por la posibilidad de que este fenómeno fuera el resultado de una psicosis colectiva o una estrategia de propaganda utilizada por las tropas para inspirar valor en los soldados, decidieron investigar la situación más a fondo. Cuando finalmente se envió a un equipo de investigación al frente de batalla, se descubrió algo que heló la sangre de los oficiales. Al realizar una inspección post-mortem en el cuerpo de un soldado aparentemente fallecido, se encontraron heridas de bala que no solo no mostraban signos de infección, sino que parecían haber cicatrizado en diferentes momentos a lo largo de los años. Las cicatrices en el cuerpo de Bauer no coincidían con las fechas de sus heridas. Había marcas de disparos que databan de 1942, la fecha en la que se le había reportado muerto, junto con otras más recientes que correspondían a batallas de 1943 y 1944, y algunas otras más que parecían ser de heridas recientes, de tan solo unos días antes de su muerte definitiva. La autopsia, realizada en 1945, reveló algo aún más aterrador. No solo las heridas parecían haber cicatrizado de manera anómala, sino que los órganos internos de Bauer presentaban una extraña regeneración. Los pulmones y el hígado no mostraban signos de las cicatrices profundas de los disparos, y el corazón, aunque dañado en varias ocasiones, parecía haber sanado completamente. Ningún médico o forense pudo ofrecer una explicación lógica para lo que encontraron. De hecho, los informes fueron tan extraordinarios que rápidamente fueron clasificados por el alto mando alemán y el caso de Bauer desapareció de los registros oficiales. Sin embargo, los rumores continuaron. Algunos oficiales de la Wehrmacht comenzaron a creer que Bauer no solo había sido un soldado excepcionalmente resistente, sino que quizás estaba involucrado en algún tipo de experimento médico secreto, o tal vez en una terapia experimental de regeneración llevada a cabo por la Alemania nazi, una teoría que se mantuvo viva entre los círculos de conspiración hasta el final de la guerra. La historia de Friedrich Bauer, el soldado que no moría, perduró en la memoria de los soldados que combatieron en el frente oriental. Con el paso de los años, la figura de Bauer se transformó en una leyenda urbana, en un símbolo del sacrificio extremo y la persistencia humana, aunque su historia nunca pudo ser completamente confirmada. En 1946, tras la rendición alemana y la ocupación del país, los aliados encontraron numerosos documentos relacionados con el caso de Bauer.
Sin embargo, las respuestas sobre el destino de este extraño soldado se desvanecieron, como muchas de las incógnitas de la Segunda Guerra Mundial. La historia de Friedrich Bauer continuó circulando como un murmullo entre las filas de la Wehrmacht, pero fue silenciada rápidamente por las autoridades militares alemanas. Sin embargo, en los años posteriores al fin de la guerra, cuando los aliados comenzaron a desentrañar los secretos de los experimentos científicos de los nazis, los rumores sobre el soldado inmortal resurgieron con una fuerza renovada. Durante la ocupación de Alemania por parte de las fuerzas aliadas, se descubrieron archivos clasificados que indicaban que Bauer podría no haber sido simplemente un soldado resistente, sino un producto de un experimento secreto llevado a cabo por los científicos de las SS. El caso de Bauer cobró nueva relevancia cuando, en 1947, un informe secreto de inteligencia británica mencionó que uno de los médicos nazis más renombrados, Dr. Wilhelm Strasser, había estado involucrado en el diseño de lo que se denominó experimentos de regeneración humana. Strasser, quien había trabajado en diversos proyectos para la Wunderwaffe, el conjunto de maravillosas armas que la Alemania nazi había tratado de desarrollar, había experimentado con tratamientos farmacológicos y quirúrgicos con la esperanza de crear un supersoldado capaz de resistir heridas letales. Se rumoreaba que Bauer había sido uno de los sujetos de prueba de estos experimentos, aunque la mayoría de los archivos sobre este programa estaban destruidos o desaparecidos al final de la guerra. Según los relatos de los pocos sobrevivientes que trabajaron en los proyectos de la Wunderwaffe, el Dr. Strasser había usado a Bauer como uno de los primeros sujetos en una serie de procedimientos experimentales que involucraban el uso de células madre, regeneración acelerada y potentes estimulantes biológicos. Estos tratamientos no solo buscaban hacer más resistentes a los soldados, sino también reparar rápidamente los tejidos dañados para que pudieran continuar luchando a pesar de heridas graves. Aparentemente, las primeras sesiones de Bauer con el tratamiento tuvieron éxito, pero nadie sospechaba hasta qué punto los efectos de estas intervenciones podrían alterar la naturaleza misma del ser humano. Tras el colapso de la Alemania nazi, los aliados comenzaron a reunir fragmentos de información sobre los experimentos de los nazis. Durante este proceso, los informes sobre el soldado Bauer fueron de especial interés para los científicos soviéticos, quienes también estaban interesados en replicar cualquier avance que los nazis pudieran haber logrado en términos de biotecnología. A finales de 1946, el gobierno soviético envió a un pequeño equipo de científicos al este de Europa, con la intención de recuperar los restos de cualquier soldado alemán que pudiera haber estado involucrado en estos experimentos. La historia de Bauer, sin embargo, no terminó con la recuperación de sus restos. En un archivo clasificado de la KGB, un informe de 1948 reveló que los restos de Friedrich Bauer fueron encontrados, pero al intentar realizar una autopsia en profundidad, los médicos soviéticos se dieron cuenta de algo aterrador: el soldado no solo había sobrevivido a heridas de bala a través de los años, sino que su cuerpo parecía estar en un estado de regeneración constante. Las heridas antiguas en su pecho, abdomen y cabeza, incluso las más recientes, no mostraban signos de envejecimiento y parecían haber sido sanadas en cuestión de días. Los científicos soviéticos, al no poder comprender el fenómeno, decidieron estudiar su cuerpo bajo estrictas condiciones de laboratorio, con el objetivo de descubrir el proceso detrás de este milagroso fenómeno. Durante las pruebas, el cadáver de Bauer fue sometido a radiografías, biopsias y análisis de tejido celular. Los informes que surgieron de estos estudios eran tan extraordinarios que incluso los científicos de la KGB se sintieron desconcertados. Los tejidos del soldado no solo presentaban una estructura celular casi perfecta, sino que parecían estar inmunizados contra infecciones y cicatrización anómala. A lo largo de varias semanas de observación, los médicos notaron que el cuerpo de Bauer no solo resistía las infecciones, sino que también parecía poseer propiedades regenerativas. Las células de su cuerpo se multiplicaban y sanaban sin la intervención de factores externos. En 1949, un agente de inteligencia soviético, temeroso de que el proyecto pudiera ser utilizado con fines militares o para la creación de soldados mejorados, decidió trasladar los estudios sobre Bauer a una instalación aún más secreta. Allí,
los científicos intentaron replicar el proceso, pero nunca pudieron lograr los mismos resultados. Los experimentos continuaron, pero sin el acceso a los códigos biológicos que hacían posible la regeneración de las células de Bauer, la investigación sobre la inmortalidad quedó estancada. En el mismo periodo, los rumores sobre Bauer y sus experiencias se filtraron a Occidente, alimentando las conspiraciones que hablaban de un soldado invencible que había sido parte de un proyecto nazi destinado a crear superhombres. En la década de 1950, la historia de Bauer había cruzado las fronteras de los archivos secretos y comenzó a convertirse en parte de las leyendas urbanas de la Guerra Fría. Se decía que Bauer nunca había muerto realmente. Algunas versiones de la historia afirmaban que, antes de ser transferido a la instalación secreta soviética, el cuerpo del soldado desapareció misteriosamente. Las teorías más conspirativas afirmaban que había sido sometido a un tratamiento experimental final que lo había convertido en una entidad inmortal. Sin embargo, lo más extraño fue el avistamiento de un soldado que coincidía con la descripción de Bauer en varias zonas de conflicto en Asia y África en las décadas posteriores. Algunos informes mencionaron la aparición de un hombre con cicatrices antiguas que luchaba junto a guerrilleros, siempre en situaciones de guerra, pero nadie pudo confirmar su identidad. Lo único que quedaba claro era que la leyenda del soldado inmortal continuaba, alimentada por los ecos de la Segunda Guerra Mundial y los oscuros experimentos realizados por los nazis. En el siglo XXI, la historia de Friedrich Bauer sigue siendo un misterio fascinante. Algunos investigadores creen que la historia fue fabricada por las fuerzas aliadas para encubrir los horrores de los experimentos nazis. Otros, sin embargo, sostienen que la realidad detrás del soldado inmortal es más perturbadora y desconcertante de lo que se puede imaginar. Hoy en día, los restos de Bauer permanecen desaparecidos, y la única evidencia que persiste es la leyenda de un hombre que nunca murió. En los años posteriores a la desaparición de Friedrich Bauer, su historia pasó de ser una simple anécdota sobre los horrores y las anomalías de la Segunda Guerra Mundial, a convertirse en un tema recurrente en los círculos conspirativos y de investigación paranormal. Para muchos, la idea de un soldado inmortal, que había sido testigo y sobrevivido a las batallas más sangrientas del siglo XX, representaba la manifestación de algo mucho más oscuro y perturbador que los simples experimentos nazis. Para los historiadores más escépticos, la historia de Bauer fue una fabricación elaborada por los aliados o una leyenda que los soldados de la Wehrmacht se contaban entre sí para mantener el moralismo durante los duros inviernos del Frente Oriental. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, aquellos que investigaban más profundamente comenzaron a descubrir un patrón más inquietante. El hecho de que Bauer hubiera sido reportado muerto en 1942 y luego apareciera en varias batallas durante la guerra de forma inexplicable parecía un fenómeno sin explicación médica. Las circunstancias que rodearon la desaparición de su cuerpo, su aparición en diversos puntos del campo de batalla y las sorprendentes autopsias que se le practicaron parecían tener poco sentido en los términos de la biología humana conocida. La regeneración de su cuerpo, con heridas cicatrizadas de forma anómala y la imposibilidad de descomponerse, seguía siendo un misterio para los científicos. A lo largo de los años, nuevos rumores surgieron sobre la posible existencia de una conexión secreta entre los experimentos de los nazis y las organizaciones científicas de posguerra, especialmente las soviéticas. A medida que el muro de Berlín se caía y los documentos desclasificados de la Guerra Fría comenzaban a salir a la luz, muchos expertos comenzaron a teorizar que Friedrich Bauer no solo había sido un soldado de la Wehrmacht, sino que, en realidad, él mismo podría haber sido el resultado de un experimento genético desarrollado en las profundidades del régimen nazi. Los detalles sobre la desaparición de su cuerpo en 1945 seguían siendo inciertos. Según algunas versiones de los informes soviéticos, los restos de Bauer fueron finalmente incinerados en secreto tras los análisis que realizaron los científicos en la instalación en la que fue llevado tras la guerra. Sin embargo, había quienes aseguraban que las últimas señales de vida de Bauer no solo correspondían a la década de 1950, sino que se extendían hasta los años 70.
En 1973, un artículo que apareció en una revista soviética de ciencia ficción, aunque muchos creyeron que no era pura fantasía, detalló una serie de supuestos avistamientos de un soldado de aspecto extraño en el contexto de las guerrillas de Vietnam. Según el relato, un soldado con cicatrices inexplicables y una apariencia inmortal había sido visto luchando junto a los Dead Zone en una de las regiones más apartadas de la jungla. A pesar de que la historia fue rápidamente desacreditada como un mito propagandístico, los detalles de su apariencia y habilidades extrañas coincidían inquietantemente con las características de Friedrich Bauer. Durante la década de 1980, una serie de informes extraoficiales hicieron eco de la leyenda del soldado inmortal. Se hablaba de avistamientos de un hombre con el cuerpo marcado por heridas antiguas, cicatrices inexplicables y una apariencia inusualmente joven, a pesar de la fecha en la que se le había dado por muerto. La CIA y la KGB, ambas aún operando en el marco de la Guerra Fría, mantuvieron registros del fenómeno sin ofrecer nunca una respuesta concluyente. Algunos informes mencionaban células madre y genética avanzada, lo que sugería que el soldado Bauer no solo había sido un hombre superviviente, sino una pieza clave en una serie de experimentos sobre la longevidad y la regeneración humana. A medida que los años 2000 avanzaban, y con el auge del interés por las conspiraciones y la arqueología de guerra, el misterio de Bauer se fue convirtiendo en una leyenda moderna. La historia fue recogida por documentales, investigadores de lo paranormal y hasta novelistas de ciencia ficción, todos tratando de desentrañar la verdad detrás del hombre que nunca murió. Sin embargo, lo que parecía una mera historia de guerra se transformó en un fenómeno cultural, especialmente cuando se comenzaron a realizar investigaciones científicas modernas que sugerían que los avances de la biotecnología contemporánea podían hacer posible la creación de un proceso de regeneración celular, similar al de Bauer. En 2015, un grupo de investigadores alemanes que estaban estudiando los restos de soldados caídos durante la batalla de Stalingrado hicieron un hallazgo desconcertante. En una fosa común, entre los restos de cuerpos devastados por la guerra, encontraron un fragmento de hueso humano que mostraba signos de regeneración celular y de curación similar a la que se había reportado en los informes sobre Bauer. El hallazgo fue llevado a un laboratorio y aunque los resultados iniciales fueron clasificados, algunos investigadores afirmaron que la teoría sobre los experimentos nazis con células madre y regeneración tenía más base que nunca. En el siglo XXI, la historia de Friedrich Bauer sigue siendo un misterio fascinante, envuelto en sombras y suposiciones. ¿Fue una víctima de los terribles experimentos de los nazis? ¿O se trataba simplemente de un soldado excepcionalmente resistente cuya historia se vio distorsionada por la leyenda? Aunque los registros oficiales nunca lo aclaran, lo que es indiscutible es que la figura de Bauer sigue siendo un enigma, un eco oscuro de los horrores de la guerra y de las líneas difusas entre la ciencia, la mortalidad y lo sobrenatural. Hoy en día, el nombre de Friedrich Bauer es conocido en los círculos de investigación histórica y paranormal. Su historia persiste en la memoria colectiva como un símbolo de lo que podría haber sido posible en una era donde la ética científica y los límites humanos eran constantemente empujados. En la profunda sombra de la historia, la figura del soldado que nunca murió permanece tan inquietante como la guerra misma, un testamento a las atrocidades cometidas y los límites de la naturaleza humana. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.